Imaginen una Europa sin saber dónde será el primer golpe. No porque la guerra sea segura, sino porque las fronteras hoy son más frágiles que en los últimos 30 años. Hasta una chispa, un error, mala estimación. De pronto los puntos críticos del continente enfrentan presión que no proviene de un gran frente, sino de un lugar discreto del que apenas se habla. En los últimos meses ha aumentado el número de expertos que se hacen una pregunta. Y llegarás a ver una escalada entre Europa y Rusia donde se decidiría todo. ¿Qué sitio no resistiría el primer ataque? ¿Y qué significaría eso para el resto del continente? Ahora viene lo más importante, porque no siempre las ciudades más grandes son las que deciden. A veces solo se necesita una brecha de 100 kilómetros, un puerto o un cable en el fondo del mar. Y eso no es todo. Gracias. En Europa se debate más sobre dónde se decidiría si la tensión con Rusia se convierte en crisis abierta. No porque sea claro lo que ocurrirá, sino porque analistas identifican lugares donde un movimiento pequeño puede causar un gran efecto dominó. Hoy veremos 5 de esos puntos. Cada uno es diferente y vulnerable por distintas razones. En una crisis, cada uno supondría un problema distinto para Europa. El primero será el corredor de Suwałki, una de las líneas más discutidas del continente. Ven el canal Sa-Ranikami. Comenzamos. El corredor de Suwałki es una franja estrecha entre Polonia y Lituania. En el mapa parece discreto, pero en los debates sobre la seguridad de Europa es uno de los puntos más mencionados, ¿no? Solo hay que mirar más de cerca. Al oeste, Kaliningrado, un enclave ruso fuertemente militarizado. Al este, Bielorrusia, aliado de Moscú. Entre estos dos territorios está la única conexión terrestre de la OTAN con los países bálticos. Si hubiera una escalada en Europa, aquí se decidiría si Estonia, Letonia y Lituania permanecen conectadas con el resto de la alianza o quedan aisladas. Este corredor no es ancho, mide cerca de 100 kilómetros o incluso menos en algunos puntos. Y eso significa que una ofensiva mecanizada podría lograr una ruptura crítica aquí muy rápidamente si no hubiera una defensa fuerte preparada. Por eso los analistas de la OTAN hablaban del corredor de Suwałki años antes de la guerra en Ucrania. Y por eso tengo en el canal un video largo dedicado exclusivamente a él donde lo analizamos en detalle. Pero ahora solo lo esencial importa. El corredor de Suwałki es el primer filtro que mostrará si Europa está preparada. Si la OTAN logra mantenerlo, los países bálticos permanecen conectados con el resto de la alianza y la logística funciona. Si cae, pues la defensa del noreste europeo se complica mucho. Y eso nos lleva a otro punto. Una ciudad que puede ser un problema para Europa, no por su geografía, sino por su identidad. Un solo incidente puede ser demasiado tarde. La ciudad estonia de Narva es otro tipo de punto débil. No es un cuello de botella como los Pasos, sino una ciudad donde el conflicto puede surgir discretamente y sin grandes movimientos de ejércitos. Narva no es solo geografía, es identidad. Más del 80% de los habitantes aquí hablan ruso y se identifican más con el este que con Tallinn. En paz, eso no significa nada. En momentos tensos, esa demografía influye mucho. Analistas han advertido que Narva es donde podría surgir una crisis distinta a una invasión con tanques. Basta una provocación, un incidente local, caos informativo o una narrativa de protección a los habitantes rusoparlantes. Ya no es un gran golpe en el mapa, sino ganar control gradualmente con herramientas híbridas, sabotaje, agitación y campañas de desinformación. Y aquí llegamos a lo esencial. Narva no es un problema porque desde ahí se pueda ocupar Estonia. El problema es que aquí podría surgir algo que a Europa no le gusta resolver. Un territorio en disputa dentro de la OTAN. Y si la situación aquí se intensificara, la pregunta es ¿qué tan rápido y qué tan unida respondería la alianza? El artículo 5 no es un botón automático, es una decisión política. Narva representa un riesgo distinto al corredor de Suwałki, ya que es social, no logístico. Ese tipo es el más difícil de prevenir, porque si la tensión surge aquí, ya no es solo un mapa, sino las personas que lo habitan. El siguiente punto es distinto. Aquí importa el tamaño de la frontera, no el de la ciudad. Ahora iremos al norte, a Finlandia. Finlandia y la frontera norte de Europa. Finlandia posee la frontera más larga con Rusia entre todos los países de la OTAN.
más de 1.300 kilómetros de bosques, lagos, tundra y áreas poco pobladas. Defender un territorio así es extremadamente difícil. Es un espacio donde no existe una línea de frente clásica y donde los desplazamientos se hacen lentamente, en un terreno difícil y en condiciones que favorecen a quien ataca de manera más rápida e impredecible. Finlandia posee un ejército bien entrenado, de calidad y con experiencia en inviernos duros. Pero si llegara a haber una escalada, el problema no sería la fuerza de los soldados. El problema es que no se puede controlar toda la frontera a la vez. En caso de desviación, infiltración o incursión rápida en un tramo, la reacción debe ser inmediata. El eje norte de Europa dejaría de ser frontera y se volvería un área de alta incertidumbre táctica. Otra cosa que los analistas están considerando es la logística. Finlandia es grande, pero las carreteras son escasas. Las columnas militares debían recorrer cientos de kilómetros, usualmente en rutas de un solo sentido. Lo que en Polonia es cuestión de horas, en el norte puede ser cuestión de días. En crisis, Europa no puede permitirse el lujo de perder días. En resumen, Finlandia no es débil militarmente, pero su geografía la vuelve vulnerable. Incluso una pequeña brecha podría presionar mucho a la OTAN, que tendría que responder en varios lugares a la vez. Aunque los corredores de Suwałki y Narva atraen atención, Finlandia es una extensa línea donde el riesgo se dispersa. Ese es otro desafío. Sigamos adelante. A un lugar que podría abrir el conflicto sin que provenga directamente de un miembro de la OTAN. Una debilidad fuera del frente, en la periferia. Y por eso es tan sensible. Moldavia y Transnistria. Moldavia es un caso específico. No es miembro de la OTAN. No está en el frente principal. Y sin embargo se menciona muy a menudo en los análisis de seguridad. La razón es simple. Si hubiera una escalada creciente en Europa, aquí podría surgir un conflicto paralelo que comenzaría fuera del artículo 5, sin obligación de una respuesta colectiva, sin intervención inmediata de la alianza. Por eso muchos lo ven como la entrada más suave a una crisis mayor. Esta región les tiene otra capa específica. Transnistria, una franja donde ha habido presencia prorrusa y reservas de municiones por años. Formalmente es parte de Moldavia. De facto es un territorio independiente con su propia administración y vínculo con Moscú. Si hubiera tensión aquí, sería por presión política, desestabilización y la narrativa de proteger a los rusoparlantes, no por una gran invasión. Un mecanismo muy similar al que alguna vez apareció en Donbass. Sin muchos tanques, solo interrogantes al inicio. Para la OTAN el problema es otro. Si surgiera un conflicto en Moldavia, la alianza tendría que decidir si interviene fuera de su propio territorio. No es una respuesta sencilla, no es un paso automático. Eso hace que Moldavia sea un lugar para probar la determinación de Europa sin riesgo de una reacción colectiva inmediata. Si Occidente no responde, se sienta un precedente que suele ser más peligroso que el primer ataque. Sin embargo, este aún no es el punto más inusual mencionado en los estudios analíticos. Ese es un espacio que no parece un campo de batalla en absoluto. Un lugar donde no escuchas cañones, pero donde puede surgir el mismo caos que en el frente. Y sin embargo, basta con un solo corte. Ahora viene el último capítulo. El Mar del Norte y los cables submarinos. El Mar del Norte no es una línea de frente, no es frontera con Rusia, pero es un lugar donde todo podría decidirse antes de mover un tanque. La razón es pipiome simple. Bajo el Mar del Norte está la infraestructura que sostiene a Europa. Cables ópticos de datos y conexiones eléctricas. Gasoductos. Líneas eléctricas. Lugares que no están protegidos por armas, pero confían en que permanecerán intactos. Analistas advierten que aquí podría surgir un conflicto sin que lo notemos de inmediato. Corte de cable, explosión en gasoducto, ataque con dron a subestación o sabotaje en plataformas energéticas. Un ataque cibernético combinado con daños físicos a una rama puede provocar un colapso local de la red, que luego se propaga aún más. No es un escenario que requiera un gran ejército. Es un escenario donde solo se requieren pocas personas, un barco, submarino o dron. Y el resultado puede ser el mismo que con un ataque de artillería. Caos. Nord Stream demostró una cosa muy claramente. Europa puede vigilar fronteras, ejércitos y equipos militares, pero bajo el agua rigen otras reglas. Ahí la defensa es complicada, costosa y sobre todo, invisible.
Y precisamente por eso el Mar del Norte se considera un riesgo. No porque el ejército ruso esté allí, sino porque lo vulnerable es aquello que no vemos. Solo notamos cuando deja de funcionar. Con esto nuestra lista llega a su fin. El corredor de Suwałki, Narva, Finlandia, Moldavia y el Mar del Norte. 5 lugares, 5 riesgos diferentes, pero todos comparten algo en común. En una crisis importan rapidez, logística, geografía y voluntad política. Ahí concluye la pregunta sobre si Europa reaccionará a tiempo. Conclusión. Estos fueron los 5 lugares que se mencionan con más frecuencia en los debates de seguridad cuando se trata de la posible escalada en Europa. El corredor de Suwałki como arteria logística, Narva como punto con identidad sensible, Finlandia con extensa frontera, Moldavia fuera del artículo 5 y el Mar del Norte como infraestructura que, aunque no la vemos, sin ella Europa no funciona. Ninguno de estos lugares es una debilidad definitiva. Sin embargo, cada uno es un espacio donde una crisis podría surgir antes de lo que Europa quisiera. No porque la guerra sea segura, sino porque a veces la geografía, política y tecnología coinciden y un pequeño evento puede desencadenar algo mayor. Entender estos puntos no es predecir un conflicto, sino comprender el mapa y sus consecuencias. Aquí va una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos lugares consideran el más riesgoso? ¿O creen que hay otro del que no se habla lo suficiente? Escriban en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo donando o recomendando el video para que llegue a más personas. Gracias.